El boom petrolero de nuestro país, las cortesías que recibía el presidente López Portillo por los líderes de todo el mundo, sumado a una prensa servil y cortesana, así como un sector conocido por su especialidad en el dominio de la adulación permanente, sin límites y sin pudor, hicieron que se alterara significadamente la estabilidad emocional de un mandatario ególatra que ya empezaba a mostrar signos de perder la justa dimensión de las cosas. Olvidándose de que el precio del petróleo obedece a factores coyunturales, pensó que la altísima cotización que entonces tenía nuestro crudo era para siempre. Lo que sí no pertenecía a la fantasía era que el ingeniero Jorge Díaz Serrano, director general de Pemex y arquitecto de una prosperidad indudable durante 4 años, era señalado como el más viable de todos los personajes de nuestro México de entonces para suceder a la presidencia a don José López Portillo, lo cual empezaba a provocar, al margen de las envidias, una seria preocupación en una clase política como la nuestra, caracterizada por su ineficacia y por lo tanto celosa de la capacidad, inteligencia y conocimientos de Díaz Serrano. A partir del 4º año del sexenio, el petróleo en el mundo empezó a oscilar a la baja en su precio. Preocupado por ello, Díaz Serrano le comunicó a nuestro presidente esta situación, sugiriéndole que para no perder mercado había que bajar el precio del barril. Esto no gustó a López Portillo y dio pie a que los enemigos del ingeniero vieran en su sugerencia la oportunidad soñada para atacarle y predisponer en su contra al presidente. Inclusive lo calumniaron de que la verdadera intención de bajar la cotización de nuestro crudo por parte de Díaz Serrano obedecía a servir los intereses de las compañías petroleras norteamericanas con quienes llevaba desde hacía décadas magníficas relaciones. Pues todos los integrantes se salieron con la suya. Díaz Serrano, furioso, renunció a su cargo y la dirección de Pemex fue encomendada a un político inepto e ignorante. Lo que había visto con toda claridad Jorge Díaz Serrano ocurrió. Desapareció la abundancia en el desplome internacional del precio del barril de petróleo y la pérdida de nuestros clientes. Nuestro desarrollo, sustentado en el alto precio del crudo y en su volumen de venta, sufrió un espantoso retroceso. El peso se devaluó, la fuga de capitales facilitada por nuestra banca fue impresionante, la inflación imparable y México quebró. Pero con anterioridad a renunciar Díaz Serrano a Pemex, López Portillo, que en el fondo era su amigo, le premió por sus logros, haciéndole embajador en Rusia. Al cabo de 1 año y pico, Díaz Serrano regresó a nuestro país, obteniendo la senaduría por Sonora en las elecciones de 1982. En esas elecciones fue electo presidente y sucesor de López Portillo Miguel de la Madrid Hurtado, en plena crisis económica con el peso en el piso y la inflación en el cielo. El nuevo mandatario, de que nadie le conocía mérito suficiente para ocupar este cargo, inició su gestión como todos los presidentes en México cada sexenio, con la promesa de combatir a la corrupción hasta sus últimas consecuencias. A esta iniciativa la llamó renovación moral. Pero a algunos perversos se les ocurrió que esa renovación moral que se había inventado como premisa del gobierno y que nadie sabía en qué consistía, podía utilizarse contra Jorge Díaz Serrano, hombre al que se seguía temiendo por su capacidad, inteligencia y capital político indudable. Se acusó al personaje más notable del régimen anterior, sin pruebas, de haberse embolsado una gigantesca comisión por la adquisición de los barcos petroleros. El escándalo estalló en la dimensión que el nuevo presidente y sus asesores querían, pero había un escollo para consumar el montaje y defenestrar a Díaz Serrano. Este era senador y tenía por lo tanto fuero
lo que le permitía aclarar las cosas y defenderse de la infamia desde su curul. Había pues que ir más lejos. Así se hizo, ordenando al Poder Legislativo de entonces que apoyaran el juicio de desafuero de Díaz Serrano para poderlo procesar y encarcelarlo. En menos de 4 horas y de manera unánime, el senador diplomático y exdirector de Pemex, Jorge Díaz Serrano, fue desaforado, saliendo del recinto de la Cámara de Diputados, donde le esperaba un convoy de la policía para conducirlo a la cárcel. Durante su estancia en el infierno, Díaz Serrano, como en todas partes, se comportó como todo un hombre, serio, sin quejarse, ejerciendo un liderazgo natural que se sobreponía a todo. Díaz Serrano no solo logró la admiración de los demás internos, sino que les inculcó cultura y diversos conocimientos, y cuantas veces pudo, los apoyó durante los 5 años que el exdirector de Pemex estuvo preso. Jorge Díaz Serrano siempre se declaró inocente y una víctima del sistema que montó el complot para privarlo de la oportunidad de culminar su ambición no externada de ser presidente de México. Hoy en día, Díaz Serrano continúa convencido, aún en los aciagos tiempos por los que atravesamos, que es a través del petróleo que debemos defender no solo nuestra soberanía, sino lograr nuestro pleno desarrollo. Y que este recurso que nos ha dado la naturaleza continúa siendo inmenso e insustituible. Jorge Díaz Serrano no está resentido. He tenido esa impresión durante las muchas veces que lo he visto en varios lugares y particularmente en su casa. Es un hombre duro, pero a su vez afectuoso con sus amigos y agradecido a la vida que vivió intensamente y con el acelerador a fondo. En su larga vida conoció en profundidad el amor, el trabajo y cultivó a fondo la amistad. Jorge Díaz Serrano es un personaje admirado y querido por quienes lo conocemos y por quienes han sabido de él. También supo y fue víctima de la miseria humana.